Perfecto, bueno, bienvenidos todos. Esta es la primera clase del curso de visualización de datos con R. Vamos bastantes, 14, me alegra que se hayan podido conectar. Antes de comenzar, mientras voy explicando un par de cosas de logística del curso, me gustaría que en el chat, ya que estamos por ahí también, me coloquen alguna info súper básica, de dónde son, tal vez su área de formación y qué tanta experiencia tienen usando el lenguaje. Tenemos un par de grupos interesantes y así también lo tengo como referencia. Ok, perfecto. Entonces, este es un curso de 6 semanas que se divide en básicamente 2 sesiones. Estas sesiones que tenemos que son grupales y luego sesiones individuales que ustedes pueden usar como ustedes quieran, ¿verdad? Nos podemos reunir una vez cada 2 semanas, una vez cada semana y podemos administrar el tiempo. La idea es que podamos en paralelo, como vamos viendo los temas globales, ir trabajando. Quizás si ustedes tienen alguna inquietud, algún proyecto personal con el que estén ahorita comenzando, alguna temática específica, podamos en estas sesiones también trabajar. Ok, aquí veo algunas que conozco ya de antes. Marco, qué bueno que pudiste conectarte. Y Roxángel, también que está en línea. Qué bueno. Hay algunos, tal vez no lo reconozco por el nombre, pero qué bueno que puedan estar por aquí. Ok, súper. Excelente. Entonces, comencemos. Acá en el chat les voy a adjuntar el enlace de la web en donde vamos a tener todo el material del curso. Acá semana a semana vamos a ir agregando las clases y aquí es en donde van a terminar las grabaciones una vez terminemos la clase. A WhatsApp les va a llegar una notificación que les dice que ya está la clase en línea y en esta web es donde lo van a poder encontrar. Perfecto. Entonces, esta primera semana de lo que quiero que conversemos es un poco acerca de, bueno, ¿qué es el proceso de visualización de datos? ¿Verdad? Algunos conceptos que tenemos que tener bastante claros antes de comenzar y empezar con gráficos concretos. Vamos a ver los gráficos, vamos a descomponerlos en piezas em, y vamos a conversar. Ahí los voy a estar leyendo bastante en el chat, el que quiera abrir el micrófono puede hacerlo. Vamos a conversar acerca de qué cambiarían ustedes, qué pondríamos, qué quitaríamos. Entonces, para comenzar con esto, ok, visualizar datos al final del día no es más que hacer dibujos. ¿Okay? Y es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque estamos visualizando los datos, ya los tenemos, ya los podemos ver en la pantalla. O sea, ¿de dónde sale esa idea de que tiene que ser un gráfico? Bueno, esto es súper viejo y es una necesidad que los humanos tenemos desde hace mucho y es la de representar cosas dibujándolas. ¿Ok? Muchísimo antes de que siquiera aprendiéramos a escribir, ya usábamos dibujos para comunicarnos. Porque eso es muy sencillo, el poder tener una idea y a través de abstraer esa información, es decir, simplificarla, pasar de algo que podemos decir que tiene toda la precisión posible, como esto que es un bisonte de acá, y esto que es una pintura rupestre que creo que tiene como 5.000 años, no, 14.000 años, algo así, pero que tenía, y que convengamos aquí entre nosotros, ¿verdad? Que no es como que bruto, que dibujazo, pero tiene información suficiente para que 14.000 años después nosotros entendamos qué era lo que querían decir. Ok, esto es un bisonte. Listo. Entonces, algo muy similar a esto es lo que nosotros hacemos hoy en día cuando hacemos un gráfico. Tenemos algo que tiene, digamos que el 100% de la información, pero quizá eso es demasiada información. ¿Okay? Quizá tanta información más bien para el cerebro abruma, ¿verdad? No estamos tan preparados para manejar tantos datos. Así que una simplificación, una abstracción de esa misma idea sea más fácil de procesar.
O veámoslo acá. Acá tenemos la misma información vista de dos formas distintas. En un lado tenemos texto, que podríamos decir que en el fondo también es un gráfico. Al final, ¿verdad? Los caracteres que escribimos son dibujos, son grafos. Pero podemos ver que tal vez el dibujo, la barra, la línea, es una forma quizá más primitiva de dibujo. Y eso justamente ahí está la gracia de por qué esto tal vez es más sencillo de leer a la primera que esto. Hay muchas cosas que entran, y de hecho ahí les puedo pasar un par de materiales acerca de la legibilidad, y eso tiene bastante teoría. Y viene un poco de la idea de que, aunque acá tenemos la información, la tenemos escrita, no somos los humanos, no me refiero a ustedes ni a mí, en general los humanos, no somos tan buenos leyendo como quisiéramos creer. Leer es en realidad es una habilidad súper nueva, es una habilidad muy reciente. Y el entrenamiento que se necesita para aprender a leer y escribir es abrumador. Piénsenlo un momento. Imagínense cuántas horas han dedicado ustedes a lo largo de toda su vida a leer, y aún así cuando nos enfrentamos con un texto muy denso cansa la vista. Nos, nos perdemos entre los reglones, ¿verdad? De repente no nos acordamos que leímos antes y tenemos que volver. Si a cualquier otra actividad hubiéramos dedicado el mismo tiempo que hemos dedicado a leer, fuéramos quizá el mejor del mundo, ¿verdad? El mejor pianista del mundo, el mejor futbolista del mundo. Entonces, vemos que en realidad hay que hacer muchísimo esfuerzo para comprender cosas a través de la lectura. Cosa que no nos pasa cuando nos vamos a otros conceptos quizá más primitivos, que las letras, que las palabras, que los números, que evolutivamente estamos quizá mejor pensados para procesar las formas. ¿Okay? A mí, en lo particular, me fascinan las marionetas. Me encantan. Y Jim Henson, que es el creador de los Muppets, ¿verdad? A Sésamo y todas estos programas. Recuerdan que en Plaza Sésamo a los chiquitos lo primero que les enseñan es como pequeño, grande, lejos, cerca, ¿verdad? Grande, pequeño. ¿Okay? Porque son como conceptos súper elementales que se manejan muy fácil. ¿Dónde está algo? Si dos cosas están cerca, si algo está más arriba que otra cosa, si algo es un cuadrado, si es un círculo, si es un triángulo, aunque no sepamos cómo se llama la figura, no importa, sabemos que una figura es distinta que otra. Si algo es más grande que otra cosa, eso lo tenemos súper claro con solo verlo. Después ahí entra una parte quizás un poquito más polémica, el tema de los colores. ¿Qué significan los colores? ¿Verdad? Convenciones que tenemos sociales alrededor del tema de los colores, para qué los usamos. Y infinidad de formas de codificar información, que eso es de lo que vamos a hablar. Todos estos primitivos, podemos decirlo de alguna forma, los vamos a utilizar como herramientas para codificar información. Entonces, en nuestras tablas que tenemos categorías, que tenemos números, nuestro trabajo o la gracia de visualizar datos es convertir esas líneas, esos números, esas categorías, esas fechas en cosas mucho más primitivas como son posiciones, formas, colores, tamaños, transparencias, ¿verdad? Que nos permitan comunicar un mensaje. Entonces vamos a ver que tenemos un tema y es, ¿cómo hacemos para hacer esto? ¿Ok? En un lado tenemos números, tenemos categorías, podemos tener fechas, textos, podemos tener diferentes tipos de datos. ¿Cómo hacemos esa conversión? Entonces, vamos a dibujar tal vez por acá un poco. Por un lado tenemos los datos. Por un lado tenemos los datos
Por otro lado, tenemos, vamos a decirlo a esto, estética. Me falta una tilde, pero me lo habrán perdonar. Este teclado es particularmente enredado sacar las tildes. Y necesitamos hacer esto. Necesito convertir esas edades en colores. Necesito convertir, como vimos acá, esos valores de presupuesto en posiciones. Que esta barra esté aquí, que esta otra barra esté aquí. Este proceso, o quien se va a encargar de convertir mis datos en colores, posiciones, formas, a esto los vamos a llamar escalas. ¿Okay? Esto que ustedes ahorita pueden pensar, bueno, ¿para qué estamos viendo esto? Créanme que entender esto antes nos va a servir un montón a la hora de ver el código, porque toda esta teoría o todo esto que estamos viendo es como está construido el código después. Entonces, por un lado tenemos los datos, que digamos que se ve así como que Juan tiene 50 años. Vamos a hacerlo con un ejemplo concreto, tal vez. Y si tienen alguna duda, lo pueden colocar en el chat o pueden abrir el micrófono. Voy a colocar el chat aquí abajo para verlo bien. Super. Pero resulta que yo quiero hacer un gráfico como este de aquí y quiero representar esa edad con un punto. ¿Okay? Algo gráfico que probablemente hemos visto todos antes. Aquí yo tengo un punto y ese punto me va a ayudar. ¿Dónde está ese punto en el gráfico? Me va a ayudar a saber cuántos años tiene la persona. Ok, aquí tengo un 50, pero este número aquí no es un 50. Porque aquí va a depender de un montón de cosas más. Va a depender, por ejemplo, vamos a esta línea pequeña. Va a depender, por ejemplo, de en dónde voy a ver yo el gráfico. Esa pantalla tiene unas dimensiones. No sé, 600 píxeles, digamos. Entonces, aquí no, 50 no tiene tal vez mucho sentido. Entonces, esta escala se tiene que encargar de hacer los cálculos para convertir este 50 en una posición que aquí tenga sentido para representar este valor en ese contexto. Igual va a pasar con los colores. Imaginemos que aquí en lugar de esto tenemos, no sé, Cartago, que para los que nos acompañan de Uruguay es una provincia de Costa Rica. Okay, aquí yo tengo dos, Cartago y Heredia. Y yo en mi gráfico quiero representar esto con colores. Bueno, la escala es la que se va a encargar de decir que, ok, el color que le corresponde a Cartago es el rojo y el color que le corresponde a Heredia es el azul. Bueno, Heredia es como amarillo, ¿verdad? De la bandera, pero acá coloquemos el azul. Entonces, Cartaguito campeón, dicen, sí. No sé por qué fueron las dos provincias que me vinieron a la mente, aunque yo soy de Punta Arenas. No sé por qué no se me ocurrió eso. Entonces, Cartago y Heredia, rojo y azul. Esa traducción desde los datos hasta la estética, que la estética es las cosas que nosotros podemos ver. Y aquí hay una cosa importante, no confundir con el concepto de estética de que algo es visualmente atractivo. ¿Ok? Porque es completamente subjetivo y después hablaremos de eso. Aquí estamos hablando de estética como lo que compone el gráfico. ¿Okay? Esa es la definición de estética que estamos usando acá. No importa, las cosas que podemos ver del gráfico. Entonces, esto se puede hacer de mil y un formas. ¿Okay? Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos aquí pueden leer un poquito la notación, de eso no se preocupen por ahora. Tenemos una escala y esto va a depender de si los números, si estoy trabajando con categorías o con números. Veamos este ejemplo súper sencillo
tengo en mis datos masculino y femenino. La escala se va a encargar de tomar esas categorías y convertirlas en colores, azul y rosado. Después vamos a discutir si esto realmente, aunque es una convención, es la mejor idea seguirla, qué ventajas o no tiene de seguir esas convenciones. Eso lo discutiremos después. Por ahora, concentrémonos en que la escala toma los datos de la tabla y los convierte en cosas que podemos ver. O por ejemplo acá, igual, masculino, femenino, convertido en formas. Okay, aquí esto puede ser un pentágono, esto un círculo, en realidad no importa. Solamente hay un par de reglas que hay que seguir. Evidentemente, no pueden haber ni colores ni formas repetidos. Y normalmente, cuando trabajamos con categorías, hay una cantidad finita de valores que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque hay un montón de limitaciones. Por ejemplo, con el tema de los colores, el tener paletas de colores muy grandes es complicado. Porque hay, por ejemplo, más de 5 colores, quizá ya se vuelve muy complicado de encontrar colores que sean lo suficientemente distintos entre ellos, ¿verdad? Entonces, esto no soporta una cantidad infinita de categorías. Yo no podría ponerle un color a cada país del mundo, quizá a cada provincia de Costa Rica, y ya sería demasiado. Pero este tipo tiene sus, igual acá, tiene sus limitaciones. Vamos a después ver cosas como qué pasa si yo trabajo con números. Acá vamos a poder tirar de posiciones, colores. En el tema de la posición, es igual. Yo tengo una pantalla, que es en donde se va a ver. Yo tengo una imagen que tiene unas dimensiones. Esa escala se va a encargar de hacer el cálculo de en qué lugar de los píxeles de esa imagen debo colocar una barra, un punto, una línea, para que en ese rango de números tenga sentido y represente lo mismo. ¿Okay? Acá se habla un poco de que siempre se dejan unos márgenes que son como del 5% para que la imagen se vea mejor. ¿Ok? O si no, acá también con el tema de los números. Esto lo pueden leer después, por ahora quiero que nos quedemos solo con la idea. Para los que quizá nunca han trabajado con esto antes, en computación los colores son números. Entonces, eso nos da la bendición de que si tenemos números, a esos números tiene sentido aplicarles aritmética. Entonces, yo puedo, usando matemáticas, convertir dentro de un rango de colores estos valores. Saber que el 50 es este número y que si aquí hay un 51, yo sé exactamente cuál color es. Que es quizá un rojo o un naranja, un tono un poquito más oscuro que este, probablemente indistinguible, pero yo puedo, y aquí sí tengo, no infinitos, pero en la práctica técnicamente, infinitos colores para jugar, porque se pueden, no importa, de hecho se espera que las diferencias de color entre dos números muy pequeños sean imperceptibles, entre dos números muy cercanos. Entonces, ¿para qué vemos todo esto? Porque cuando creemos gráficos con ggplot, nuestro trabajo, o con R, nuestro trabajo va a ser explicarle al paquete cómo vamos a convertir nuestros datos en estéticas. Él automáticamente va a decir qué escalas aplicar, cómo hacer ese cálculo, cómo hacer esa transformación, y nosotros tenemos que especificarle cómo. Así que vamos a irnos acá al código y si tienen hasta ahora preguntas, lo pueden colocar en el chat mientras escribimos acá. Entonces, vamos a trabajar con un dataset bastante curioso. De hecho, en la última versión de R ya lo agregaron nativo, que se llama pingüinos. Voy a decir aquí, pingüinos. Vamos a cerrar todo esto de aquí. Este dataset de pingüinos lo que tiene son medidas del cuerpo.
cuánto pesa un pingüino, cuánto miden las aletas, cuánto mide el pico, de qué especie es, en qué isla vive. Entonces, si a mí me ponen esto, o si vemos esta información acá, yo me quedo perdido. Yo no sé ustedes, pero si a mí me dicen, saque conclusiones a partir de esta tabla, no, la verdad es que no creo que pueda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir construyendo un gráfico a partir de estos datos. Para eso, vamos a utilizar el paquete que quizá es probablemente, en mi opinión, el mejor paquete de R que hay. Creo que gran parte de la comunidad también piensa eso, que es el paquete ggplot2. Este paquete nos permite construir gráficos a partir de la descripción del gráfico. Probablemente a ustedes ya no les va a tocar, pero hace mucho tiempo, comencé con R en 2015, sí, más un montón, 10 años ya. Este paquete quizá no funcionaba tan bien, entonces hacer gráficos era horrible, porque uno tenía que decirle todo. Si uno quería un punto en un lugar, tenía que ponerlo ahí, literalmente, y así las coordenadas del punto. Era mucho más complicado. Y pasamos a esta forma un poco más semántica de yo le voy a decir qué gráfico quiero, usted se va a encargar de hacerlo. Vamos a ver. Esto se divide en diferentes capas. Entonces vamos a ver cuáles son las capas que tenemos que especificar para obtener un gráfico. La primera, vamos a hacerlo directamente aquí en el código. La primera no es una capa, digamos que real, pero vamos a hacerlo acá y es, vamos a cargar el paquete ggplot2 y vamos a llamar a la función sin nada, solo ggplot, lo corremos y tenemos esto de acá. Este es el lienzo en donde vamos al final a dibujar nuestro gráfico. ¿Okay? Entonces, la primera capa que necesita nuestro gráfico para trabajar son los datos. Y es muy sencillo. Dentro de los paréntesis vamos a especificar data es igual a datos. Corremos esto. Puede ser con, seleccionamos y le damos clic en Run o Control Enter. Vamos a ver. Perdón. Acá sería pingüinos. Listo. No vemos ninguna diferencia, pero esto lo que le dice es que a partir de ahora, cuando yo me refiera a una variable, es en la tabla pingüinos en donde quiero que la vaya a buscar. Cuando yo diga sexo, me refiero a la columna sexo que está dentro de la tabla pingüinos. Hasta acá, súper. Dicen cuando se instala tidyverse, se instala automáticamente ggplot. Sí, correcto. Si instalamos ya tidyverse, automáticamente se instala el paquete ggplot. Si al correr alguna de estas dos les da error algo, se pueden venir a paquetes, install, y aquí escriben datos, espacio, ggplot 2, y le dan en install. Ok, no lo voy a hacer aquí, pero lo pueden ver en el video. Perfecto, tenemos acá nuestro lienzo. Y ahora, el corazón de un gráfico con ggplot está en lo que vimos antes. Yo tengo datos, yo ocupo convertirlo en cosas que se ven. A ese proceso le vamos a llamar mapeo. Y a ese mapeo le vamos a pasar, ¿qué cosa? Una estética. AES, abrimos paréntesis. Esta sintaxis de aquí siempre es exactamente igual. Los datos, mapping AES, y lo que importa es lo que coloquemos aquí adentro. Por ejemplo, cosas que se vean. Yo quiero hacer un gráfico de puntos. De hecho, les voy a mostrar aquí el gráfico que vamos a hacer para que tengamos una idea más clara. Yo quiero un gráfico de puntos. Y en este gráfico de puntos, la posición del punto significa algo. ¿Okay? Si está más a la derecha, quiere decir que el pico es más largo. Si está más hacia arriba, quiere decir que el pico es más alto. ¿Verdad? Igual, si está más a la izquierda o está más abajo. Esa posición en X y en Y significa algo. Entonces, yo acá lo que voy a decirle es qué atributo del gráfico está asociado a qué variable. Por ejemplo, ya vimos que aquí en el eje X yo tengo el largo del pico.
¿Cómo se traduce eso en mi código? Vamos a decir que X es igual, y si yo me vengo a mi tabla, permítame activar aquí este cursor. Si yo me vengo aquí a mi tabla, ven que tengo una variable que se llama largo del pico. Entonces tiene sentido. Yo aquí voy a colocar X es igual a largo del pico. Corremos esto, así como está. Solo cambiamos, decir que X es igual a esa variable. Ok, ahora tenemos abajo un eje que representa ese valor. Súper. Podemos hacer exactamente lo mismo para el valor de Y, que sería este que tenemos acá. Y es igual a alto del pico. Ok. Entonces pasamos de tener este lienzo gris a algo que tiene un poquito más de figura, ¿verdad? Tiene un poquito más de figura. Nos faltan cosas. Por ejemplo, acá el color significa algo. Entonces, vamos a decirle que el color es igual. Me vengo acá y me fijo a ver cómo se llama. Se llama especie. Porque aquí el color es la especie de pingüino. Entonces, color es igual a especie. Corremos esto y no vemos nada. O sea, no vemos qué pasó con el color. Yo aquí puse que el color significa algo y no estoy viendo nada aquí. Bueno, porque nos falta otro componente que es indispensable para tener un gráfico. Acá tenemos el gráfico al 50%, que es las geometrías. ¿Qué son las geometrías? Las geometrías son las cosas que se dibujan, las figuras geométricas que aparecen en el gráfico. Líneas, puntos, barras, hay otras más complejas como los box plots y otras. Concentrémonos por ahora en líneas, barras y puntos. Cuando tengamos eso dominado, saltamos a lo que sigue. Entonces, a las geometrías las vamos a llamar geoms y la convención es bastante sencilla. Yo tengo mi gráfico o mi base de gráfico, que es esto, y a esto le voy a agregar una geometría utilizando el símbolo de más. ¿Y qué geometría quiero? Yo quiero puntos. Entonces la convención es sencilla. Geom, guión bajo, ¿qué quiero? Puntos. Point. Corremos esto. Ok. Ahora ya tenemos puntos. Súper. Tenemos valores del eje X, del eje Y y puntos. Esto que vimos acá es lo mismo que hablamos antes. Estoy convirtiendo datos de la tabla en cosas que se pueden ver. ¿Qué se puede ver? Yo puedo ver que este punto está más arriba que este. Que este punto está más a la derecha que este. Puedo ver que es rojo, que este otro es verde, que este otro es azul. Estoy convirtiendo cosas de la tabla en cosas que se pueden ver. Hasta acá, yo siempre le digo a la gente, esto es, no sé si alguna vez han estado en una construcción o han participado, ¿verdad? Esto es como la obra gris de la casa, que aquí tenemos toda la estructura, ahora nos falta poner electricidad, tuberías, ¿verdad? Los detalles, pero esto ya es un avance muy grande en la construcción del gráfico. Esto de acá ya es mucho de lo que necesito. Si llegamos hasta aquí, el gráfico ya lo tenemos hecho. El resto son detalles. Por desgracia, esos detalles son muy importantes, así que vamos a verlos. Tenemos los datos, agregamos el mapeo y la geometría. Ahora, ¿qué falta? Bueno, en este caso, nos faltan un poco. Bueno, por ejemplo, a mí no me gustan esos colores. En realidad sí me gustan, es parte del ejemplo. A mí no me gustan esos colores y no me gusta como, por ejemplo, cómo está haciendo estos cortes. Ven que hay uno aquí en 40, 50, 60. Me parece que no se está como muy disperso. Entonces, pregunta para el chat. ¿Cómo se llamaba la función que se encarga de convertir los datos en cosas que podemos ver? No sé si recuerdan eso. Escalas, exactamente. Entonces, esa es la siguiente capa que yo puedo tocar. Vamos a ver acá. Escalas.
Por defecto, ggplot va a usar escalas que tienen todo en automático. Eso es lo que a la gente le gusta de ggplot. Hace todo en automático. Ahora, si a mí algo no me gusta y lo quiero cambiar, voy a pasarle más información a esa función que hace el cambio. Y vamos a ver cuáles son las convenciones. Por ejemplo, a mí no me gusta este color. Entonces voy a llamar a una función que es una escala, scale, guión bajo. ¿Qué es lo que cambia esa escala? Esa escala cambia el color. Y de todas las que tengo, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero darle manualmente los colores que quiero que usen. Así que vamos a usar aquí manual. Aquí le voy a decir que values va a ser igual y le voy a pasar, permítanme lo copio de aquí para usar los mismos, le voy a pasar los nombres de los colores que quiero que use. Corremos esto, listo, ya no usa los colores por defecto, sino que usa los colores que yo le dije. ¿Por qué? Porque a la escala, que es la que se encarga de convertir especies en colores, yo le pasé más información y le dije, quiero que use esos colores, no los que usted quiere, sino los que yo digo. Igual pasa con esto de acá. Acá tenemos este eje. A mí no me gustan esos cortes. Así que voy a agregar un símbolo de más. Un enter y vamos a decir scale, guión bajo. ¿Qué es lo que quiero modificar? El eje X, guión bajo. El eje X, ¿qué es? Es una fecha, es un número, es una categoría. Bueno, es un número. Entonces el que voy a usar es este, continuous. Es decir, el eje X es una variable continua y lo que voy a modificar es la escala que calcula esto de aquí. Las escalas tienen infinidad de parámetros. Vamos a ir descubriendo poco a poco, pero por ahora me interesa, por ejemplo, breaks, que es, yo le digo, por ejemplo, quiero que corten 20 en 50 y en 55. Borro esto, y voy a hacer los cortes donde yo le dije. Esto no tendría sentido, pero podremos decirle aquí que queremos que corten 20, 40, 60 y 80, que son mejores cortes que esos que tenemos ahí. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos está gustando. 20, 40, 60 y 80. Ok, aquí me está diciendo algo. Adelante. Sí, perdón, ¿se me escucha bien? Sí, cuando decís cortes, ¿te referís a qué específicamente? ¿Como a el fondo este, digamos, como que se divide, como para darle proporcionalidad al fondo del gráfico? No, no sé si estoy entendiendo. Perfecto. A lo que me refiero ahí cuando digo los cortes es a estos breaks que hace aquí, por ejemplo, en la escala, que corta en 40 y aparece el número y corta en 60 y aparece el número. Entonces puede que a mí no me sirva o yo no quiera esa división. Dame un segundo. Puede que yo no quiera esa división. Disculpen, ahí me escuchan bien. Sí, Ok, perfecto. Entonces puede que yo no quiera esa división de, ven que en la parte de abajo del gráfico aparece el 40 y el 60. Entonces puede que yo no quiera eso, puede que yo quiera que eso sea, que ese corte, o que se muestre ese corte cada 5, cada 10, cada 20, o si fuera otro tipo de gráfico, que sea cada mes, cada año, cada 15 días. Entonces él por defecto va a calcular unos cortes que casi siempre están bien, pero puede que a mí no me interesen esos si yo quiera poner otros. ¿Okay? No porque los que ponga está mal, sino porque simplemente a mí para lo que necesito o para lo que quiero o por capricho visual, ¿verdad? Que me gusta más como se ve de otra forma, yo quiero seleccionar otros cortes. Entonces para eso, sí, entonces para eso vamos a especificar acá
los cortes que queremos. Podemos hacerlo de esta manera, o si no también hay algunas funciones auxiliares que nos sirven, por ejemplo, el paquete scales, que nos ayudan a, es más sencillo decir breaks with, y le digo aquí cada 5. Entonces ven, ahí se va a encargar de que los cortes acá sean cada 5. Ah, no, yo quiero que sean cada 20. Ok, o cada 10. Cada, vamos a ver, 15. Dejémoslo 5 por ahora. Perfecto. Adelante. Mientras la variable o el eje Y sea continuo, bastaría con poner scale-x continuous y aplicar el mismo procedimiento para hacer los breaks en el eje Y, supongo. Exactamente. Exactamente. Si yo quisiera hacerlo en el otro, lo único que necesito hacer es esto mismo, y lo único que cambia es que aquí en lugar de decir scale X, es scale Y. Aquí, por ejemplo, que sea 0.5. ¿Okay? Acá lo importante es que entendamos cuál es el rol de las escalas. Las escalas siempre corren en el fondo, ¿okay? Porque ggplot las necesita para poder convertir esto en cosas que vemos. Pero además nosotros podemos decirle cómo queremos que se comporten. Y es ahí donde está la gracia, que podamos personalizar nuestros gráficos. ¿Okay? Perfecto. Entonces, tenemos hasta ahora datos, mapeo, geometrías y escala. Vamos a ver qué otra cosa nos ofrece el paquete para trabajar. Una que es muy interesante, que usamos en este gráfico, son las facetas. En este gráfico tenemos todos los pingüinos, pero si nos venimos a los datos, acá nos dicen que las observaciones se hicieron en islas diferentes y que las poblaciones de pingüinos se comportan de manera diferente en cada isla. Así que si yo quisiera, puedo hacer que este gráfico se convierta en segmentos distintos, mini gráficos chiquititos que siguen toda la lógica que yo vengo usando acá, pero se convierte en gráficos, un split de este gráfico por diferentes categorías. Para eso vamos a agregar un símbolo de más, facet wrap, y aquí hay una parte medio enredada. No, porque está complicado, en realidad es por el teclado. Hay que sacar en el teclado este símbolo, que es el símbolo de la virgulilla, lo que está encima de la ñ. Si no lo encuentran en su teclado, búsquenlo en Google, lo copien y lo peguen. Y aquí colocamos isla. Cuando corremos esto, ahora ya no tenemos un gráfico, tenemos 3. Vemos que aquí pasan cosas. Por ejemplo, en la primera isla, que es la isla, esta, no sé cómo se pronuncia, pero Visco, tenemos solamente dos especies de pingüinos, Adelia y Papúa. En esta solamente hay una especie de pingüino. En esta solamente estas dos. Es decir, en ninguna isla conviven esta y esta de aquí. Ok, esto está interesante. Vemos que el gráfico empieza a hacerse cada vez un poquito más elaborado. Hasta acá, yo diría que tenemos un gráfico. Ahora falta todo lo que no tiene que ver con los datos. Es decir, todo esto hasta ahora está relacionado con lo que hay dentro de la tabla. Pero el gráfico podemos dividirlo en dos partes. Todo lo que está relacionado con la tabla y todo con lo que está afuera. Y resulta que lo que está afuera es lo que nos da contexto del gráfico. Títulos, subtítulos, ejes, fuente, leyendas, todo esto que no es el gráfico es lo que hace que el gráfico al final se entienda. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por los títulos. Ahí vamos a verlo después, bastantes convenciones acerca de cómo se escriben los títulos. El INEC tiene su propia guía de cómo se hace. Por ahora no nos vamos a concentrar tanto en cómo se escriben, sino en cómo hacer que aparezcan en el gráfico. Y lo de cómo vamos a verlo después. Para eso vamos a agregar una capa que se llama Labs y tenemos un montón de cosas para agregar. Título, subtítulo, cómo queremos que aparezca la leyenda en el eje X, en el eje Y. Acá que tenemos la leyenda, que es lo que me dice qué significan los colores, cómo quiero que aparezca, y la fuente, cómo quiero que se vea.
Si corremos esto, tenemos este gráfico de acá. Súper. Tenemos un título, tenemos subtítulo, tenemos leyenda. Parecer aquí todo está bien. Ahora, no sé ustedes, pero a mí ese gráfico me parece feo. No incorrecto, pero a mí no me gusta. La estética del gráfico, no sé, no me gusta. Ahí es en donde podemos jugar a que somos diseñadores. Bueno, yo en particular no lo soy, no sé si alguno acá se dedique particularmente a eso, ¿verdad? Jugar a que sabemos, jugar a que somos artistas y ponernos creativos. Ah, es que esto quiero que esté en negrita, esto quiero que sea más grande, esto quiero que sea de este color, esto quiero que sea, ¿verdad? Y ese proceso en realidad es bastante bonito. Primero, tenemos un montón, no tantos, pero tenemos una lista de temas genéricos que aplican ciertos cambios por defecto. Por ejemplo, uno que siempre suelo usar es tema minimal. ¿Qué hace? Elimina el fondo gris. El fondo gris a mí no me gusta. Teóricamente es correcto porque es el fondo gris ayuda a percibir los colores con las diferencias correctas. En teoría está perfecto. A mí nunca me ha gustado el fondo gris. Ahí los dejo en el chat si a ustedes les gusta más con el fondo blanco o con el fondo gris. Y eso es un tema genérico. A este tema podemos abrir quizá la parte más compleja por la cantidad de parámetros, pero no difícil, que es el tema. En el tema yo tengo la posibilidad de tocar todo lo que yo quiera. Vamos a traer este tema de acá. Importante, no necesito que entiendan este código hoy. Esto lo vamos a ir entendiendo a lo largo del curso, de las sesiones de práctica. Lo que quiero es que vean lo que se puede hacer. Aquí vamos a decirle que la leyenda no la quiero aquí, que la quiero abajo, que la quiero alinear a la izquierda. Voy a agregar márgenes porque hay ciertos textos. Por ejemplo, me parece a mí que este texto está demasiado pegado a este. No sé, no me gusta cómo se ve. Quiero que el título esté en negrita, que tenga cierto tamaño. Quiero manejar una cierta convención de que el cuerpo del texto está en 14, el título está en 20, el subtítulo está en 16. O sea, que hay un poquito de jerarquía de los tamaños dentro del gráfico. Y vamos a ver, tenemos algo un poquito como esto. ¿Sí? Por ejemplo, a mí estos puntos se me hace que son muy pequeñitos. En particular, yo no tengo una supervisión. Así que vamos a irnos al punto y vamos a decirle que el tamaño va a ser igual a 3. Vamos a ver qué tal se ve. Ahí me equivoqué, es size. 3 es quizá demasiado, así que pongámosle 2.5. Ok, súper. Pues acá tenemos nuestro primer gráfico. Vamos a ver qué nos falta acá. Okay. Okay. Acá tenemos nuestro primer gráfico. Como les digo, no hace falta que entendamos todo el código. Si no entienden el código hoy, no pasa absolutamente nada. Lo que quiero es que vayamos viendo las posibilidades que tenemos. Tenemos una serie de capas, escalas, aquí temas, me faltaría. Y podemos ir jugando cada una de esas capas. Tiene infinidad de parámetros, infinidad de detalles y cosas que podemos tocar. Al final, el proceso, como dije, consiste en que tenemos en la tabla categorías y números y tenemos que convertirlas en cosas que se pueden ver. Vamos a utilizar las herramientas que nos da R para realizar ese proceso de la mejor forma que podamos. Perfecto, entonces hasta acá, preguntas, los leo en el chat, pueden levantar la mano, abrir el micro y saltamos con otros. Vamos a ver, podríamos centrar el título, el subtítulo y la leyenda, sí. De hecho, ahora, eso es una muy buena pregunta. ¿En dónde toco yo eso?
Ok, todo eso vemos que no viene de la tabla, así que eso está relacionado con los temas. Y aquí yo tengo un parámetro que es plot.title que me ayuda a tocar cualquier cosa del título. Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero centrado, aquí le coloco hJust, que es igual a 0.5, que lo que estoy diciendo es que en el eje horizontal, el punto donde va a ser en la mitad. Así que si yo hago esto más grande, tengo mi título centrado. Igual lo puedo hacer exactamente lo mismo para centrar el subtítulo. Y vamos a ver dónde está el caption. La leyenda, podemos decirle que esté en la parte de abajo y que en lugar de left esté center. Corremos esto y tenemos entonces el título y la leyenda centrados. Acá hay mil y un convenciones, ¿verdad? Yo en este curso voy a intentar ir siguiendo un poco dentro de lo posible eh, la guía para presentación de gráficos y tablas del INEC, ¿verdad? No porque crea que es la mejor convención de todas, aunque es muy buena, sino es como para que tengamos un marco común, al menos los que somos acá de Costa Rica. ¿Cuál es la leyenda? La leyenda sería esta parte de acá. ¿Okay? La leyenda, la función de la leyenda es decirme qué significan las cosas que están aquí adentro. Entonces, si aquí hay colores, la leyenda me tiene que decir qué significan los colores. Si aquí hubieran, por ejemplo, cuadrados y triángulos, me tiene que decir qué significa el cuadrado y qué significa el triángulo. Profe, Adelante. no sé si la pregunta es un poco rara, pero digamos, ¿por qué leyenda, digamos, pone leyenda punto posición, leyenda punto justificación y en los títulos todos los parámetros se ponen dentro de esa línea? ¿Me explico? Sí. No, Ok, no es una pregunta rara, es una muy buena pregunta. Porque así fue como se resolvió en su momento. No sé si a alguno le pasa que en mi casa pasa eso. En el cuarto de pilas, desde casi que yo estaba en el colegio, hay un cable que está amarrado con tape y se quedó así. Y jamás se va a reparar. En el proceso de desarrollo del paquete, lo más sencillo en su momento era, no se podía cambiar la leyenda del lugar. ¿Okay? Entonces, lo más sencillo era hacerlo de esta forma. Pero sí es cierto que es una inconsistencia el hacerlo de esta manera. También hay otro detalle, y es que a diferencia del título, que es un solo elemento, o el subtítulo, que es un solo elemento, la leyenda es un elemento un poquito más enredado, porque ven que es todo esto de acá. Entonces son como varios textos, varias cosas. Entonces el hacer un element text queda un poco enredado. Pero sí, en eso tiene razón de que quizá esto rompe un poco como la consistencia. Ok, entiendo, aquí profe. Gracias. acá nos preguntan que por qué, ¿cuál es la pregunta de la compañera? Lo que la compañera pregunta es esto, ven que para el título yo tengo una forma de centrarlo, que es decirle que el hJust es igual a 0.5, igual para el subtítulo, pero resulta que para la leyenda es diferente. ¿Okay? Listo, listo, gracias. Entonces supongo que tal vez es por eso, es porque yo recuerdo que originalmente la leyenda no se podía mover. De eso sí me acuerdo, hace un montón. La leyenda no se podía mover. Imagino que en su momento agregaron, ok, agregamos un parámetro que sea hacia dónde está alineada la leyenda y así queda. O viéndolo así tal vez con un poco más de, de lupa, creo que puede ser una decisión que hizo en su momento porque esto es un elemento un poco más complejo y tiene más cosas. Entonces hay que acomodar una instrucción que mueva todo. Entonces puede que sea por eso que se decidió hacerlo de esta manera. Ok, dice, se puede previsualizar el valor o dato que representa el punto.
a la hora de posicionarnos sobre el punto? Eso es una muy buena pregunta. Y es, ggplot hasta el momento, a la fecha, nos permite solamente hacer gráficos estáticos. Es decir, yo no puedo interactuar con el gráfico. Pero vamos a ver en el curso también otros paquetes como Plotly que nos permiten, con una lógica más o menos parecida, hacer gráficos interactivos. ¿Okay? Entonces, no todo se va a ver exactamente igual, ni va a ser exactamente igual, pero ggplot nos deja ver solo gráficos estáticos. Si queremos hacer gráficos interactivos, necesitamos otras herramientas, pero eso también lo vamos a ver más adelante. Con todo gusto. Perfecto. Entonces, vamos a saltar a otro ejemplo. Aquí hay dos ejemplos más que quiero que revisemos. Ok. Acá tenemos valores del presupuesto de la República para el 2024. Es la imagen que vimos antes. Acá tenemos rubros de presupuesto y cuánto representa eso del total del presupuesto. Y lo que queremos conseguir es un gráfico como este que tenemos acá, que nos ayude a poder visualizarlo mejor. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Voy a traerme solamente esta parte del código para acá. Todo el código está en el documento. Y vamos a traernos esto de aquí. Por ahora vamos a necesitar solo esto. Cargamos esto. Ok. Entonces, tenemos esto y empecemos desde cero. Tenemos nuestro lienzo y sabemos que los datos son presupuesto. Leo ideas en el chat. ¿Qué creen ustedes que toque colocar en el eje X y en el eje Y? Tenemos el mapeo en el eje X. Tocaría colocar, veámoslo aquí, el presupuesto. Ok, colocamos eje X, va a ser igual a presupuesto. Corremos esto. Vemos que ya nos hace el cálculo. Aquí aparece una notación muy extraña. Eso lo vamos a ver más adelante. Eje Y va a ser igual a área. Corremos esto. Tenemos las áreas. Tenemos los lineamientos. Tenemos los presupuestos. Así que ya tenemos los datos. Y digamos que ya tenemos el mapeo. Súper. Ahora, ¿qué hace falta? Los Aquí hace falta. geométricos. Exactamente. Aquí hace falta la geometría. Así que vamos a agregar geom. Coloco el guión bajo y automáticamente lo que yo pienso es geom_bar, porque es un gráfico de barras. Bueno, en este caso en particular, no vamos a utilizar geom_bar, vamos a utilizar geom_call. ¿Por qué? El geom_call lo vamos a utilizar cuando ya tenemos tanto los valores de X como los valores de Y precalculados. Acá en la tabla tenemos área, que es el valor de Y presupuesto, que es el valor de X. No hace falta calcular nada, todo está aquí. Vamos a usar geom_bar cuando hay que hacer un conteo o un cálculo. Luego vamos a ver ejemplos. Pero aquí sería geom_call. Corremos esto. Tenemos nuestras barras. Tenemos los casos. Primer pregunta que siempre me hacen cuando ven este gráfico. ¿Y se pueden ordenar las barras? La respuesta es sí, y lo mejor sería que lo hagamos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, resulta que esta variable de aquí, por defecto, se ordena de forma alfabética. Ok, entonces tenemos D, E, M, P, R, S, T, ¿verdad? De abajo hacia arriba. Yo necesito cambiar el orden de la variable. Para eso, voy a apoyarme en una función que viene dentro del paquete tidyrs, que se llama fct-reorder. Abro paréntesis y le voy a pasar dos cosas. La variable que ya tengo, que es área, coma, la variable que quiero que use para ordenar, que en este caso sería presupuesto, porque yo lo que quiero es que dependiendo del presupuesto,
esté más arriba o más abajo. Corremos esto y ok, ya lo tenemos ordenado de mayor a menor. El primero sería deuda pública y el último sería salud. Ok. Hasta acá ya tenemos un gráfico. Profe, Adelante. ¿FST de qué es? ¿Qué FCT significa? son las siglas de factor, Ok, gracias. que es como le llamamos en R a las variables categóricas. Ajá. Entonces, casi hay un paquete que se llama forcats. El logo es un gatito. Y todas las funciones de ese paquete que trabajan con categorías, todas comienzan con fct-al. Acá están todas. Entonces, cuando tengamos que hacer algo sobre una variable categórica, como en este caso, que lo que tenemos aquí son categorías, fct-algo es muy probable que tenga alguna función que nos sirva para ese caso. Ok. Entonces, ya tenemos el gráfico prácticamente hecho. Ahora, quiero que lo vean un momento y que me coloquen aquí en el chat qué ven ustedes que no les gusta y que creen que tenemos que cambiar. Adelante, te escucho. El compañero que levantó la mano. Adelante. ¿Ustedes lo lograron escuchar? Porque creo que yo no escuché al compañero. Ok, perfecto. Si es que vi que el indicador del micrófono se movió, pero no te escuché. Excelente. Acá nos dicen el formato del eje X, ¿sí? Súper. ¿Por qué? Porque como son números muy grandes, por defecto él usa esta notación que lo que quiere decir es que esto es un 4 y después de ese 4 hay 6 ceros más, ¿verdad? Igual 2 y 6 ceros más, 6 y 6 ceros más. Mm, no sé, no se entiende, ¿verdad? Ahora, interesante. Si yo lo que quiero es cambiar cómo se ve esto, ¿qué voy a usar? Una escala. Porque recordemos que una escala fue quien ya se encargó de convertir los números en esto de aquí. Entonces voy a usar una escala que es scale-x-continuous. ¿Por qué? Porque lo que quiero cambiar está en el eje X, que recordemos es este de aquí abajo, y la variable con la que estoy trabajando es una variable continua. Acá yo no quiero cambiar los cortes, lo que quiero cambiar es cómo se ve. Entonces, eso se llaman los labels. Y a los labels yo puedo hacer dos cosas. Puedo pasarle el texto que quiero que utilice, que es una muy mala idea porque son demasiados textos, o puedo pasarle una función que le da formato al texto. Vamos a cargar un paquete que se llama scales, justamente, que ¿qué es lo que tiene? Eh, un montón de funciones que nos facilita trabajar con escalas. Aquí vamos a decir, por ejemplo, format number. Vamos a ver si lo estoy escribiendo bien. Number format. Lo corremos. Ok. Vemos que tenemos ya los números como están completos. Súper. ¿Qué formato usamos para los números? Bueno, esto es todo un tema. Esto cambia país a país, continente a continente. La convención del INEC es que usemos un espacio en blanco para los miles. A mí en lo particular no me gusta. Yo preferiría usar aquí una coma. No sé, yo siento que es más claro. ¿Verdad? No sé, nunca he sido amigo de los espacios en blanco para dividir números, pero que sepamos que eso lo podemos cambiar. Ok, muy buena pregunta. La del compañero. Por defecto, el orden va a ser de mayor a menor, pero yo podría modificar eso acá agregando un parámetro que es punto desc es igual a false. Perdón, es igual a true. Para que entonces el orden sea al revés. Acá en este gráfico, me parece que hacer énfasis en que deuda pública es el rubro con más gasto tendría sentido. Así que
podemos dejarlo al revés. Si lo que nosotros queremos es más bien enfocarnos en ¿y por qué hay tan poco presupuesto para salud? Lo coloco arriba, ¿verdad? Para darle énfasis, porque recordamos que aunque eso no es una ciencia exacta y los ojos saltan por toda la pantalla a lo loco, casi siempre se lee de abajo arriba y izquierda a derecha. Nos entrenamos un poco para eso. Entonces, si algo es como la temática que queremos comunicar, coloquémoslo mejor arriba para que sea lo primero con lo que la gente se toca. Ok, acá vamos a dejar esto con espacio en blanco. Ok, súper. Vamos a aplicarle un tema. Un tema igual, simplemente para quitar ese fondo gris. Ok, y vamos a agregarle títulos. Déjenme venir y me robo de acá los labs para no tener que volverlos a escribir. Y vamos a ver qué no le está gustando. Me comí una L, es labs. Entonces tenemos presupuesto nacional, el subtítulo, la fuente y otras cosas. Hasta acá, no sé qué opinan ustedes, los leo en el chat. Creo que tenemos un gráfico más o menos decente. ¿Ok? Con su título, su fuente, todo lo que nos piden siempre, subtítulo. Esto se entiende, pero podemos hacerlo un poquito mejor. ¿Qué podemos hacer? Siempre que podamos, recordemos, lo que yo les diga acá y lo que leamos en libros y en blogs y todo, no es ley, ¿verdad? En esto no existen, no hay nada que sea obligatorio. En la vida hay muy pocas cosas obligatorias. Pero es un consejo, siempre que podamos etiquetar directamente las cosas, es mucho mejor que usar ejes de referencia. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber cuánto se invirtió en salud, es muy difícil que yo pueda saber cuánto es este número a partir de esto de acá. Oye, 2.000 millones, ok, 4.000, quiere decir que estos saltos son de 1.000, aquí hay 1.000, sé que es menos de 1.000, pero ¿cuánto menos de 1.000? No sé, por ejemplo, este es fácil, este que hay 1.000 millones. ¿Ven? Entonces, siempre que yo pueda etiquetar algo, es mucho mejor que usar valores de referencia. ¿Cómo son los ejes? Los ejes están para eso, para servir de valores de referencia. Ahora, no siempre puedo hacer eso, porque a veces simplemente son muy grandes. Hay muchas cosas que etiquetar y si lleno todo de etiquetas, el gráfico no se va a entender nada. Acá no tenemos tantas cosas, es relativamente pequeñito. Así que vamos a agregar texto. ¿Qué texto vamos a agregar? Vamos a venirnos a presupuesto y lo que yo quiero agregar es este número de aquí. O tal vez no, agreguemos mejor el porcentaje. ¿Okay? Así que me voy a venir acá y voy a agregar otra geometría que se llama geom text. Geom call va a dibujar las barras y geom text va a dibujar texto encima de esas barras. Ahora, cuando corramos esto vamos a tener un error. Quiero que lo leamos. Corro esto y me dice, el siguiente atributo de la estética que se llama labels no está. ¿Qué es labels? Lo que yo voy a escribir. ¿Qué es lo que yo voy a escribir? Me vengo al mapeo. Lo que yo voy a escribir es al final del número. Entonces voy a colocar label es igual a, ¿cómo se llama acá? Déjenme ver, porcentaje. Ok, súper. Tenemos aquí este número, más o menos, ahí vemos que queda más o menos. Vamos a ajustar la posición de ese número. Primero aquí voy a hacer un pequeño cambio para que me aparezca como el porcentaje. Acá con el símbolo de porcentaje simplemente. Quizá lo más fácil es hacer aquí un percent. Y aquí le decimos, me falta una T. Y aquí le decimos scale es igual a 1. Okay. Tenemos nuestros porcentajes, pero quedan como, están como atravesados, ¿verdad? Como
como incómodos ahí en esas líneas. Vamos a moverlos un poquito. Cuando yo tenga algo dentro del gráfico, casi siempre textos, y necesito moverlos, tengo que tener presente que yo los puedo mover horizontalmente o verticalmente. Dependiendo de lo que quiero usar, voy a usar HJust, perdón que estoy sin lápiz, VJust. Acá yo quiero mover esto un poquito hacia la derecha para que no queden así como atravesados. Así que vamos a venirnos a GeomeText y dentro vamos a colocar HJust es igual a 1.2. Por ejemplo, ahí más bien lo muevo para el otro lado, así que sería menos 0.2. ¿Ok? Acá tenemos. Este valor parece que está bien. Este valor parece que está bien. Ok. Me pasa algo y es que ven que este valor de aquí de 6 millones queda como cortado. Y este número de aquí queda como cortado. Necesito que este espacio sea un poquito más grande. Que el eje X sea más amplio para que no queden esas etiquetas cortadas. Así que en el eje X vamos a usar el parámetro expand. Va a ser igual a expand scale. Y aquí vamos a decirle mult. Y le pasamos dos números. Esto es como qué porcentaje quiero que agregue extra. El primero, que sería el de este lado, no quiero que toque nada. Pero al otro voy a agregarle un poquitito, 0.1. A ver cómo se ve. Ok, creo que con eso es suficiente. Eso quiere decir que acá lo vamos a dejar como está. Y a ese otro lado le agregamos un 1%, le agregamos un 10% más de espacio para que esta etiqueta quede bien y este número de aquí también quede bien. Súper. Vamos a otro detalle, vamos a modificar el color. Y aquí una cosa importante. Para el color podemos tener dos escenarios diferentes. En donde el color significa algo, eso quiere decir que viene de los datos. Y en donde el color es un capricho. Quiere decir que no significa nada. Por ejemplo, si yo trabajo, recuerdo de Vietnam, si yo trabajo en el MAC, es muy probable que me pidan que para ciertas cosas siga la convención del rojo específico de la marca, ¿verdad? Usted en el ICE, que me pidan que use el verde del ICE, ese tipo de cosas. El color ahí es un capricho, no está relacionado con los datos. Entonces, si el color representa algo, comunica información, eso va dentro del mapeo. Como vimos antes con los pingüinos, cada color representaba una especie de pingüino. Acá yo lo que quiero es que estas barras sean del color que a mí me gusta. Entonces, no va dentro del mapeo, sino que va directamente dentro de la geometría. Aquí voy a decirle que fill, ya les explico por qué fill y no color, y necesito un color. Vamos a ver esto de un solo. Cuando yo tenga líneas y puntos, uso color. Cuando tenga cualquier otra cosa, uso fill. En este caso son barras, así que va a ser fill. Significa lo mismo que color, ¿verdad? Solo que en lugar de color sería el relleno de la figura. Y aquí tengo dos opciones. Le voy a pasar el nombre del color, por ejemplo, red. Y voy a tener el rojo más horroroso que vamos a ver en la vida. ¿Por qué? Porque cuando yo aquí digo rojo, lo que le estoy pidiendo es el rojo más rojo que mi monitor puede dar. Es decir, rojo puro. Y esto es muy cansado, evidentemente. Hay otros colores, por ejemplo, tomato, que puede que yo me sepa los nombres, pero saber los nombres de los colores que están en la lista es medio complicado. Así que podemos irnos a internet y aquí colocar color hunt, que es una web que yo uso para colores, o podemos buscar color
picker para que nos tire el selector de color de Google. Aquí yo elijo un color, el que yo quiera. O sea, aquí al azar uno. Me necesitan al azar este. Y copio este valor que tengo acá, que comienza con numeral y después siguen letras y números, que es el código que identifica de forma única este color. Me voy a venir aquí y entre comillas lo voy a colocar. Sé que está bien porque si yo coloco un color, R automáticamente me muestra ese texto en el color que representa. Corro esto y tengo mis barras del color que yo quiero. Pero importante, en este caso el color no significa nada. Y como no significa nada, esto puede ser el que yo quiera, ¿verdad? Si el color significara algo, por ejemplo, que quiero que no sé, se divide esto en categorías y el color las divide en algo, eso no podría estar acá, sino que tiene que estar en el mapeo, porque quiere decir que viene de los datos. Súper. Y vamos a traernos de el código, para no reescribirlo, el tema de algunos detalles extra que se le aplican. Como esto en realidad no aplica, se no tiene leyenda. Que el título esté en negrita, que el subtítulo sea tamaño 16, que la fuente esté alineada a la derecha y no a la izquierda, que haya un poquito más de espacio en la parte de arriba de la fuente para que no quede tan pegado acá, ese tipo de cosas. Super. Entonces acá tenemos nuestro gráfico. Hay una cosa que, por ejemplo, podríamos mejorar. Aquí podemos agregarle que esto está en millones de colones, porque suena como muy poquito. Bueno, sí, son 6.000 millones. 6 millones. Sí, son, ¿cuántas? Es un número muy grande. Son 6 millones de millones. Sí, creo que sí. Es mucha plata. Es tanta plata que no sé exactamente el número, como se dice. 6 millones de millones. 6, sí. Para hacer una notación nada más que aquí son millones de colones. Y listo. Tendremos acá esa parte. Vamos a ver qué dice aquí en el chat. ¿Se pueden quitar las líneas de guía? Sí. Sí, de hecho en este caso se podrían quitar. Sí, se pueden quitar, por ejemplo, voy a mostrarles cómo se quitan. Tal vez en este caso yo no las quitaría porque en la anotación lo que tiene es el porcentaje, no el número. Si aquí yo tuviera el número directamente acá, ya como que esta guía no tiene tanto sentido, entonces quitaría las líneas. Pero igual, si las queremos quitar, eso se puede quitar con, nos venimos aquí y escribimos panel.grid element blank. Cuando queremos eliminar algo, decimos element blank, quiere decir que simplemente no lo dibuje y borramos esas líneas. Que no las quiero borrar todas, porque incluso hay que meter como ahí, como que raro, porque ahora no hay nada. Puedo decir que margin, perdón, es esta, es .grid.minor, que es, no quiero que quite todas, quiero que quite solo las que estaban acá en medio. Y que deje solo como las que calzan justo en la caída de los números. Entonces ven que acá pasamos de esta línea de aquí las borramos y quedamos en esto, que es un poco un intermedio entre quitarlas y dejarlas. Yo las quitaría definitivamente si estos valores estuvieran acá, porque entonces ya no tendría sentido que este eje esté. De hecho, quitaría el texto y quitaría las líneas. Pero, sí, tal vez dejarlas como referencia, quitar estas de acá que no se usan tanto y quedarnos con los porcentajes. Perfecto. Entonces, hasta acá, ¿preguntas? Esta es una versión en realidad simplificada de este gráfico. El otro es un poquito más enredado, pero creo que con esto tenemos suficiente. Entonces yo tomo agua y ustedes escriben ahí preguntas, los explico.
Importante, no hace falta que entiendan este código hoy. De eso se trata el curso, que ustedes entiendan el código, este código, al haber finalizado el curso. Si entienden bastante, súper, pero si no entienden, no se preocupen. Lo que quiero es que vean eso, cómo construimos el gráfico, qué partes usamos, qué podemos quitar, qué podemos poner, etc. Por ejemplo, a este gráfico le falta algo que de hecho no vamos a explicar. Vamos a verlo quizás con más detalle en la próxima o en las sesiones de consulta. Y es aquí una pequeña anotación que creo que tiene todo el sentido del mundo. Porque de hecho, esto es real. Le mostré a alguien este gráfico y lo primero que me preguntó es, ¿y por qué tan poquito en salud? Ah, bueno, creo que entonces vale la pena para el lector hacer la anotación de que esto al menos se refiere a los gastos operativos del Ministerio de Salud. No estamos hablando de la Caja Costarricense del Seguro Social que tiene su propio presupuesto, pero que no es este presupuesto. Eso me dice, ¿por qué tan poquito? Bueno, estos son los gastos operativos del Ministerio de Salud. Y aquí podemos anotar más cosas, como que, por ejemplo, que en realidad aquí en pensiones y programas sociales, aquí también parte de esto se destina a salud, y otras anotaciones más. Pero siempre está bueno hacer una lectura para agregar esas cosas que tal vez pueden causar más duda. Okay. Perfecto. Entonces, acá tenemos otro ejercicio que quiero que lo revisen. No va a dar chance de verlo ahorita, porque ya tenemos que ir cerrando. Este es sobre los homicidios en Costa Rica. Ahí pueden ver el código, pueden ver los datos. En la siguiente sesión continuamos con esto, y si no, en las sesiones de consulta lo revisamos. Entonces, esta semana, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esta semana lo que quiero que hagamos es practicar un poco esto de, tengo un gráfico, ok, este gráfico, ¿cómo se construyó? ¿Para qué están usando aquí el color? ¿Para qué están usando las formas? ¿Para qué están usando la posición? Entonces quiero que busquen al menos 3 gráficos, pueden ser igual periódicos, no sé, yo me topo muchísimos gráficos siempre en LinkedIn, vivo guardando, o en Twitter, también sí, creo que en Facebook no creo, y en Instagram tampoco, pero periódicos, al menos acá en Costa Rica, La Nación muy de vez en cuando, El Financiero muy de vez en cuando, eh, publican gráficos interesantes, creo que solamente esos dos, de los demás periódicos casi nunca he visto que publiquen gráficas curiosas. Los ministerios, no sé, el INEC, no es un ministerio, pero ustedes me entienden, el PEM, la UCR, estadísticas entre población, la SUPEM publica informes con gráficos bastante interesantes, el Poder Judicial, ¿okay? Busquemos gráficos. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a identificar cuáles son las variables que están usando en el gráfico. ¿Okay? ¿De qué trata el gráfico? Y cuáles fueron los elementos o la forma en la que codificaron esa información. Ah, tenemos acá la cantidad de asaltos y usaron la posición porque es un gráfico de barras. O usaron el color porque entre más rojo, más asaltos hubo. Y opcional, porque esto va a depender del nivel de competencia que tengan cada uno, que en este curso es bastante variado, intentar hacer un prototipo de ese gráfico. ¿Qué quiere decir eso? No es el mismo gráfico porque puede que no tengamos los datos, es una idea que se aproxima un poco. Como les decía, en este curso tenemos sesiones de consultas. Acá ustedes pueden programar las sesiones. Tengo que actualizar el calendario, es muy probable que vayan mañana temprano para que ya puedan agendar las sesiones. Normalmente es de 1 de la tarde a 5 de la tarde, de 1 de la tarde a 5 de la tarde la mayoría de los días. Hay otros días que se extiende hasta las 9 de la noche. Ahí lo van a poder ver después en el calendario. De lunes a viernes. Y si tienen alguna duda puntual, algún error con R o algo en particular, acá abajo está un número que creo que todos ya tienen, pero por si las dudas, el número de WhatsApp. Importante, guarden el contacto.
¿Por qué? Porque muchos de los mensajes son automatizados y si no tienen el contacto guardado con nombre, a veces WhatsApp eh, como que tiene ciertas pegas con enviar mensajes a números que no me tienen registrado por todas las políticas anti-spam que tienen, que al parecer tienen, así que imagínense la cantidad de spam que nos llegaría si no tuvieran. Entonces guarden por favor el contacto. Les vuelvo a pasar acá en el chat el enlace de dónde va a estar el material que vamos a utilizar a lo largo del curso y semana a semana aquí se va a estar actualizando todo. Entonces, consultas. Hacemos una última ronda de preguntas antes de terminar con la clase de hoy. Sí, vamos a ver acá en el chat. Ok, si no tienen consultas, si está todo ok, también lo pueden colocar en el chat para saber el ritmo al que tenemos que ir. Súper, muchas gracias, Marco. Ok, excelente. Entonces creo que no tendríamos consultas. Importante. Los que no tengan experiencia con R, para eso son las sesiones de consulta. ¿Ok? Ahí nos sentamos 45 minutos y vemos si no saben cómo cargar algo, lo hacemos, ¿verdad? Ah, es que yo quiero que esto sea morado. Perfecto, lo hacemos de esa forma. Esa es la idea, para que podamos nivelar tanto a quienes ya tienen experiencia, tienen algún proyecto y quieren trabajar en eso, a quien tal vez no ha trabajado antes y tenemos que ir repasando ciertas cosas. Compañero, adelante. Sí, perdón, ¿ahí me escuchan mejor? Ahí te escucho perfecto. Ah, genial, genial. No, nada más, me despisté un segundito. Dijiste que las sesiones de consulta son de lunes a viernes hasta las 5 con algunas excepciones, ¿verdad? Sí, tengo que actualizar el calendario, pero me parece que aquí lo tengo más o menos, normalmente es de 1 a 5 de la tarde, los martes, los miércoles y los viernes se extiende. Los únicos días que no se extiende a la noche son los lunes y los jueves. Ok, genial. Sí, porque digamos, en mi caso yo salgo del brete a las 5, entonces sí me funcionaría alguna opción que sea como extendida. Pero bueno, ahí cualquier cosa lo... Sí, normalmente los días que se extiende llega hasta 8:30, 9 de la noche, dependiendo del día. Pero es porque justamente los jueves doy otro curso y los lunes tengo clases yo. Entonces, esos son los únicos 2 días que no se atienden sesiones en la noche. Igual, cualquier duda la pueden colocar por ahí. De hecho, creo que los que más aprovechan las sesiones, los que más tienen chance de usar las sesiones, son los compañeros que están acá de Uruguay, porque a ellos les queda, el horario les queda desde más temprano, tal vez. Entonces, está bueno. Aprovechen las sesiones del día, de la tarde por lo menos. Que a la mayoría de la gente que trabaja les queda más incómodo. Ok, muy buena pregunta. ¿Me lo envían? No, este ejercicio es para ustedes. Ok. En el curso hay un par de evaluaciones, de hecho aquí lo podemos ver, pero todavía no. Hay un ejercicio que se va a dejar en la semana 2 para que entreguen la semana 3 y otro que se va a dejar en la semana 5 para que entreguen una vez terminado el curso. Pero no, estos que se aparecen acá como ejercicios son para que ustedes lo reflexionen, ¿verdad? Ustedes mismos no tienen que enviarlo. Igual, también sirven como herramienta para que tengamos dudas para las sesiones de consulta y dudas para las siguientes clases. ¿Sí? Otra cosa, si alguien necesita, o por ejemplo, alguien está trabajando en algo y necesita hacer un gráfico específico, me lo pueden pasar por WhatsApp y vamos a ver cómo hacemos para incluirlo en el material del curso. No prometo que pueda incluirlos todos, porque dependiendo de lo que sea, tal vez rompe un poco la idea que ya tenía montada, pero
también se puede agregar. Entonces alguien dice, mira, es que necesito un mapa como este, puede agregarlo y cuando veamos mapas, puedo intentar meter, si no el mismo, alguno que se parezca un poco, para que lo tengan como referencia. Perfecto, entonces, eso sería todo por la clase de esta semana. Me alegro un montón que pudieran estar acá en línea. Nos vemos en las sesiones de consulta. El script de hoy, sí, todos los datos y los scripts los pueden encontrar aquí en esta página. Que vuelvo a colocar aquí el enlace en el chat por si las dos. Acá están todos los scripts. Si se me fue algún dataset que no esté, aunque creo que están todos, me escriben por WhatsApp, igual se los paso. Si tienen alguna duda, en estos dos gráficos, en este hay un código aparte, que es este de aquí, que hay que cargar antes, que son funciones que vamos a ir agregando, no las trae el paquete, pero por ejemplo, para agregar estas anotaciones es más sencillo con una función por aparte. Por acá, para agregar estas notas, también es más sencillo con una función por aparte. Entonces, igual que sepan que vean, aquí está todo el código que se necesita para correrlo. Y si algo no les funciona, si tienen alguna duda, me lo pueden colocar por WhatsApp. Y es muy probable que les conteste después de las 10 de la mañana. Antes de eso estoy en otras cosas y entre dormido y despierto. Perfecto, entonces, bueno, me alegra mucho que estuvieran acá esta sesión y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches a todos.